Ya estamos de nuevo con ustedes, amigos del auditorio. Les habla Carlos Báez Montes, en ausencia del periodista Miguel Ángel López. Hoy trataremos el tema muy relevante en relación a las candidaturas comunes. Hablaremos de la reducción de regidores en los próximos procesos electorales y una parte de la redistritación federal que corresponde a la nueva carpeta electoral para el 2018. Antes de iniciar el programa, queremos, en nombre del equipo de producción, la dirección y en nombre de Selina Fonseca y de quien les habla, extender una solidaridad y un pésame a nuestro amigo Miguel Ángel López por el sensible fallecimiento de su señora madre. Ánimo, compañero, y nosotros aquí continuamos trabajando. Saludo a los periodistas Jorge Luis Telles, Juan Manuel Partida y Walterio Medina, bienvenidos al programa. Y a nombre de Selina Fonseca, directora general de este programa, igualmente iniciamos. Compañeros, el tema propuesto para este día es precisamente las reformas electorales que se dieron para contar en el 2018 con nuevos esquemas relativos al funcionamiento de los ayuntamientos, también del Congreso, que seguramente entrará en funciones en 2021, pero también lo que tiene que ver con el esquema práctico y general del proceso electoral 2018. Jorge Luis Telles. Bueno, la reforma que se da en el Congreso del Estado esta semana es que se incluye el esquema de candidatura común en la Constitución Política de Sinaloa. A mí me llama la atención porque la candidatura común es una fórmula que ya existe, que ya está en la ley electoral, de Sinaloa, y se boletina como que, pues no sé, como si fuera algo nuevo. El artículo 61 de la Ley Electoral de Sinaloa, que hoy se llama Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, lo contempla claramente en el artículo número 61, en el que habla que dos o más partidos pueden postular y registrar el mismo candidato, fórmula, planilla o lista de candidatos, aunque para ello es indispensable el consentimiento de estos. Exactamente igual es la supuesta reforma que se da. Yo entiendo que lo que se vale en este momento, lo que se está considerando es la inclusión en la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que de hecho así es como lo dice la iniciativa de reforma a esta ley. Entonces, si no estaba incluida la candidatura común, ¿quiere decir que era anticonstitucional? Carlos, ¿tú que fuiste diputado? No relativamente. La figura... No, es que no estaba incluida porque lo está incluyendo. La candidatura común existe desde hace un par de elecciones aquí en Sinaloa. Bueno, yo no veo ninguna adecuación ni modificación a la ley. Bueno, probablemente el espíritu de esa reforma tenga que ver con la nueva modalidad y de cómo deberá aterrizar el esquema de compactación de las candidaturas comunes. Y siento yo pues que la figura pues puede ser encaminada pues a unir fuerzas mínimas con fuerzas máximas para tratar indudablemente de ser un proceso competitivo y donde no haya tantas opciones al momento de la boleta electoral partida. Bueno, no hay casualidades en esto. Por supuesto que tiene una intencionalidad política de que las cosas sean mejor. Yo la verdad lo tengo que dudar. Esto tiene un propósito de la posibilidad de una candidatura común del PRI, quizá con el PAS, cuando menos de abrir la ventana, no sé, algo que favorezca al sistema político sinaloense que lo dirige el PRI. Yo creo que por ahí va. Y quizá coincidiría con el señor, si no estaba en la Constitución, y la verdad es que no tengo el dato, fue un error y lo estarían corrigiendo. O sea, habrá que verlo. No lo tengo en precisión, la verdad. Walterio Medina. Pues si estaba en la ley y no en la Constitución, efectivamente es el resolver un error, ¿no? Un error manifiesto, un error grave. Efectivamente la candidatura común es una alternativa para el sistema, para los partidos tradicionales, para resolver problemas específicos, tanto sus propias crisis, las crisis que cada día, por cierto, le son más recurrentes a la partidocracia en México. La reforma electoral llama la atención por 1000 lecturas que le puedes dar. Si tú te vas a la reelección, en el caso de los alcaldes, regidores, síndico, procurador, en el caso de los diputados, te vas a dar cuenta que hay detalles como este. La reelección solo sería posible si detrás del intento de reelección está claro la licencia 90 días antes del día de la elección,
pero que sean postulados por las mismas fuerzas, Jorge. Porque, bueno, quizá eso tenga relación también, ¿no? Porque en una candidatura como él serían varias las fuerzas que postularían a un mismo personaje de la vida política de Sinaloa. Si esto tiene un tinte político, como lo dice Juan Manuel Partida, concluyéndose y poniéndose en práctica esto de las candidaturas comunes en Sinaloa para el próximo proceso electoral 2018, y viendo la posibilidad de que el PAS pues, se ha convertido en una verdadera fuerza competitiva en Sinaloa, y será un gran atractivo para el PAN o para el PRI, o para los partidos de oposición, para hacerle frente rumbo al proceso en busca de una posición política para el Senado, por ejemplo, como figura prestada a PAS a alguno de esos partidos. ¿Quién sale beneficiado con esta posible unión de fuerzas políticas, Telles? Bueno, aquí yo mantengo mi duda. La candidatura común ya se aplicó a la elección pasada, entonces quiere decir que fueron anticonstitucionales. Si no está en la constitución política de Sinaloa, eran anticonstitucionales. Y hablando de equivocaciones, como dice Walterio, hay una muy grave en la legislación de Sinaloa. Sinaloa, no sé si es el único estado del país que tiene 2 fechas de elecciones. Una, en la ley electoral habla, en su artículo 7, habla de que la elección ordinaria local se celebrará el primer domingo de junio del año que corresponda. Así lo dice, y hay un transitorio en el que está postergando para julio, el año que viene, que van a ser las elecciones, que va a haber elecciones concurrentes también, ya lo posterga para julio. El error no es el error es que la Constitución Política de Sinaloa te habla de que la elección en Sinaloa deberá ser el tercer domingo del mes de octubre. Según su artículo 14, habla entonces, hay 2 fechas de elecciones en Sinaloa, el que marca la Constitución y el que marca la ley electoral. Se usa de la ley electoral, ¿por qué? Porque en el 2010 hubo una omisión muy grande de parte del gobierno del Estado y el Congreso del Estado. Cuando se dieron cuenta, Sinaloa se mantenía empeñado en hacer la elección en octubre, bajo el criterio de que era preferible hacerla solo que ir junto con los demás estados que había elecciones. Cuando se dieron cuenta de que eso estaba pasando, que no podían enmendar ya ese error y que volvieron a la idea de que fuera en junio, se presenta esta y se van a un recurso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, si así pasó, está bien que así pase. Mi duda es por qué no se ha corregido la Constitución o por qué no se ha corregido la ley electoral. Yo recuerdo que en la construcción del nuevo esquema federal para el sistema electoral iba a transferirse o migrarse algunas tesis para que fuera homologada tanto la ley federal como las estatales. En algunos de los casos, recuerden que el Instituto Nacional Electoral cambió de siglas y tuvo que migrar precisamente también sus políticas a los consejos estatales. Y en esa etapa se lograron algunos convenios que algunos, si hubieran sido probablemente impugnados y hubieran tenido una condena, se hubiera podido cancelar algún resultado electoral. Como dices tú, si hubiera sido error, hubiera sido por mala intención. Sin embargo, ya tenemos encima esta nueva figura de las coaliciones. Y te pregunto, y no me respondiste, ¿quién sale beneficiado con esta nueva unión de fuerzas en este proceso electoral? Sí, pero yo para responderte ocuparía precisar lo que está ocurriendo. Me parecen omisiones, pues quizás no graves, porque todos se llevan a cabo adelante, se aplican, pero me parece una apatía imperdonable del Congreso el que no haga la corrección correspondiente. O sea, no puede ser que aquí tengamos cualquiera, tú mismo lo has dicho, cualquier partido, cualquier gente que quiera más relajo te puede impugnar. Es decir, la Constitución te dice que aquí es en esta fecha. Pero como dice la tamalera, es lo que hay, pues. Es lo que hay. Es lo que hay. Lo que yo creo es que hay un error. ¿A quién sale beneficiado con esto? A ver, yo creo que esto beneficia a todos aquellos partidos que tengan capacidad para lograr acuerdos. Entre ellos está el PRI y entre ellos está Morena. Los dos. Porque el PRI anda buscando enfrentar a Morena, la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, que va a arrastrar muchos votos locales, en las elecciones locales, y por supuesto en Sinaloa. Y Morena, pues, que va a aprovechar esto para sumar probablemente, porque están buscando también al del PAS abiertamente. Pero me parece muy importante el punto que tocó el licenciado Telles, y me preocupa. O sea, es cierto que se hacen directrices nacionales que se tienen que acatar, se tienen que seguir, pero se tienen que seguir
haciendo las adecuaciones legales correspondientes. Si en la Constitución estatal sigue apareciendo octubre como fecha de elecciones, pues los que están ahorita, Bueno, pues son espurios, dijera el peje, o sea, no tienen legalidad. Eso creo. ¿Por qué no impugnaron? No sé, pero mi lógica, que no soy abogado, tú sí, me dice, oye, pues las elecciones tuvieron que ser no hay parecidas materia, en no hay octubre. materia porque es atracción, pues, pero continúa, Walter. Ahí está el Las artículo candidaturas 14. comunes benefician a la partidocracia, es un arma de dos filos, te va a ayudar en algunos casos y te va a perjudicar en otros. ¿Quién la va a usar? Los grandes partidos, los partidos que tienen estructura electoral fundamentalmente, porque van a sumar a la estructura electoral la rentabilidad electoral de quien sea postulado por la vía común, es decir, en la coincidencia con otra fuerza política. Pero obviamente van a tener el problema de que enfrente les pueden sacar un candidato más rentable, electoralmente mejor rentable que el que ellos sacaron en su propia coalición. El asunto al que alude Telles tiene que ver con el descuido con que se ha hecho en Sinaloa la homologación electoral, la homologación de las leyes electorales y de otras como el sistema anticorrupción, de otras como la fiscalía, una estrategia jurídica implementada desde la Secretaría General del Gobierno e impuesta al Congreso del Estado, no solo de esta administración, hay que decirlo. Si ustedes recuerdan, la propia reforma electoral reciente sale desde las oficinas del tercer piso, en convocatorias lanzadas por la Secretaría General del Gobierno. No es novedad esto, como tampoco es novedad lo que señala Jorge Luis, el enorme descuido con que se está operando la homologación en esas fechas. Yo no soy abogado, no tengo muchos conocimientos jurídicos sobre el tema, pero bien podrían, cuando menos, solicitar la anulación de un proceso determinado por un error de este tipo. A ver, ¿con qué legislación nos vamos a normar? Si hay distintos ordenamientos que te están mandando fechas distintas, por ejemplo. Sí, yo insisto que el único concepto que le veo claro es la migración del nuevo criterio federal con el estatal. Y recuerda bien, cuando cambiaron de IFE a INE, atraía prácticamente el INE todas las facultades de los procesos electorales, incluso con la capacidad final de tomar la decisión si no se organizaban en los estados. Entonces, que además llevamos un tiene criterio como general porque emana de la Constitución. Y que además tiene como uno de sus principales resultados la homologación de las fechas electorales. Así es. Para mí no es un descuido menor, Carlos. Y tú que fuiste diputado, no es un descuido menor porque si a nivel federal no hay ninguna ley que esté por encima de la Constitución General de los Estados Unidos mexicanos, yo supongo que a nivel local no hay ninguna ley local que esté por encima de la Constitución Política Así del es, Estado correcto. de Sinaloa. Entonces, en este caso, sí se habla de que intervino la Suprema Corte, correcto, se intervino. Mi pregunta es, entonces, ¿por qué el Congreso no lleva a cabo esta adecuación? ¿Qué dijimos en ese programa que En lo de organizamos? la candidatura común, nomás para cerrar el tema, me parece, ya estaba, insisto, esa ya estaba. Yo no sé por qué dicen que se está aplicando, que es novedad. Ya estaba la candidatura común. Me parece positiva la candidatura común. ¿Por qué? Porque antes, cuando tú ibas en coalición, ibas encabezando la candidatura, el voto a tu favor se dividía entre los tres partidos coaligados. Ahora ya no es así. Ahora, si tú vas por el PRI, PT, PANALPO, como sea, el elector vota por su partido y va a tu favor como candidato. Entonces, realmente la votación que le corresponde es la real, no es aquella de que los convenios que de se los hacían. convenios, de que te va a tocar, de cada voto te toca a ti la cuarta parte, como eran antes. Eso me parece muy positivo, pero insisto, ya estaba, yo no le veo ninguna novedad. Bueno, cerramos, en una ocasión hicimos ese programa y el criterio federal se iba a imponer sobre el criterio de los estados. Si se echaban a dormir los diputados, iba a prevalecer el criterio de la federación. Y en eso fue lo que concluimos. Cerramos rápidamente con el último tema que creo que es importante en este proceso electoral 2018. Entra en vigor el nuevo mapa electoral. Sinaloa se queda con 7 de 8 diputados o de 7 de 8 distritos. Y obviamente, pues, ¿quién gana? ¿Quién beneficia? ¿Los electores? ¿El presupuesto? No creo, porque siguen siendo 300 diputados, pero finalmente, ¿cuál es el esquema, Walter? Sí, a Sinaloa lo perjudica, porque tiene un diputado. Hay 12 estados que quedan perjudicados con menos diputados. Estamos hablando de Sinaloa. Particularmente en el caso nuestro, había 9 diputados federales. Hace tiempo Hubo una redistritación que la redujo a 8. Hay una nueva redistritación, lo reduce a 7.
ganan los estados con mayor población porque tienen la representación que le corresponde al término del número de habitantes o de electores, no sé. De habitantes, va por habitantes ahora. ¿Qué es lo que pasa? Sinaloa es una de las entidades con menor crecimiento. El hecho de que tengas un representante menos en las cámaras federales no es bueno. Si con los que tenemos no nos va bien, con uno menos seguramente la lógica te dice que nos va a ir más mal todavía, ¿no? Yo lo resumiría en una cosa. Cerramos con esto, Partida. Sí, por supuesto, es una lógica con mucho sentido común la que expresa Gualterio, o sea, y dice bien, tenemos actualmente 8 diputados que representan a los partidos. Ese no será el problema, tanto el número, que por supuesto nos afecta. Ojalá que los 7 que haya de mayoría relativa, aparte de los pluris, que también nos tocan a veces más, otras veces menos, que esos trabajen por Sinaloa y no por sus intereses políticos grupales. Yo creo que eso es lo más importante. Por los moches. Sí, los moches. En el caso de Sinaloa, más que la reducción de diputados que se afecta, yo veo que la distribución está muy complicada. Está muy complicada y eso va a quedar de manifiesto a la hora de que se empiecen a contar, a llegar la información a los consejos distritales electorales. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la distritación, hay distritos muy raros, en que no hay una... De hecho, a Culiacán le va bien porque prácticamente el municipio se parte en dos y quedan los 2 distritos que tenía Culiacán, pero la zona sur del municipio de Culiacán queda dentro de uno de los distritos que tiene a Mazatlán como cabecera. Ahome se convierte en un solo distrito electoral. Entonces, más allá, yo creo que va a estar complicado el traslado de los paquetes electorales. No va a ser imposible que ese mismo día lleguen a los consejos distritales electorales. Finalmente, de 7 o 8, bueno, pues tenemos un diputado menos, pero bueno, pues también nos hemos quedado abajo en población. Corresponde un diputado por cada 360,000 habitantes, no por cada 360,000 electores, por cada 360,000 habitantes, que si tú lo multiplicas por 7, pues te da la población que tiene Sinaloa. Y bueno, pues ese es el criterio de nuestros analistas de este programa, el tema que también es parte que íbamos a comentar, pero que indudablemente se transfiere hasta el 2021, como lo decidieron los diputados, a razón de la iniciativa que envió el gobernador Quirino Ordaz para reducir de 40 a 30 diputados y de 233 a 153 regidores en los ayuntamientos de Culiacán. Esto es Visión Política, los esperamos en el próximo programa, les agradecemos su participación y que sigan atentos en esta emisión que causa peso y opinión entre los sinaloenses. Muchas gracias. Hagamos ciudadanía.